Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Para el día de hoy tenemos lugares encantados. Llamados lugares encantados, poseídos, embrujados, son múltiples los espacios, casas, mansiones, castillos, edificaciones antiguas, terrenos y hasta tierras de vastas hectáreas muy amplias. Alrededor del mundo se escucha y resuenan relatos e historias inquietantes que es importante que tengamos en cuenta para no pasar por alto y de ingenuos, porque esto es real. En este capítulo hablaremos sobre aquellas historias que todos hemos escuchado desde tiempo atrás, las maldiciones de los lugares y las entidades que habitan allí. Si mal no recuerdo, en casa siempre había algún familiar que contaba una historia acerca de aquel lugar donde ocurrió una tragedia y luego de lo sucedido, ese lugar se volvía inhabitable, ya que empezaba a mostrar evidencias de posesiones y sonidos extraños, manifestaciones de espíritus. Y es que es común ver lugares con estas características porque siempre existe la posibilidad de que un suceso trágico se desarrolle por diversos motivos. Para iniciar con estas historias, vamos a darle paso a una que aún sigue siendo un misterio y está rodeada de muchas polémicas. El Castillo Marroquín es un lugar que envuelve un legado de tragedias y sucesos que lo convierten en un lugar exótico y lleno de misticismo. Esta historia comienza así. Para el inicio, debemos remontarnos a la época de la conquista, cuando recién llegaron los españoles a estas tierras, que aún estaban habitadas por nuestros ancestros, las comunidades indígenas chibchas. El terreno en el que está construido el castillo es un lugar que frecuentaban los indígenas para llevar a cabo sus rituales y pagamentos. También era un espacio que utilizaban como cementerio para enterrar a sus seres queridos. Y luego del arribo de los españoles se empezaron a asentar viviendas, poblados, pueblos y entre esos una hacienda gigante llamada Hato Grande, que fue adquirida por Lorenzo Marroquín, quien después de adaptarla y darle movimiento, mejorarla, logró hacer que prosperara. Hasta 1810, cuando se libró una batalla a muerte entre españoles y patriotas colombianos por la independencia del país, que dejó los campos llenos de sangre, donde la mayoría, si no es todas las almas, quedaron atrapadas. Luego de un tiempo la hacienda fue heredada por José María Marroquín, quien se casó con la descendiente de Antonio Nariño, Trinidad Ricaurte se llama. El 6 de enero de 1828 ocurrieron sucesos tan extraños que marcaron la historia. Ese día, Trinidad fue a rezar el rosario en la capilla de la hacienda y luego de esto desapareció, sin dejar ningún rastro. Todo el mundo no entendía qué pasaba. Campesinos y trabajadores la buscaron, pero no encontraron ningún rastro de ella. Después de un largo tiempo, se halló muerta en una de las lagunas de la hacienda, con dos heridas, una en la frente y otra en el hombro derecho. El doctor Juan Nepomuceno registró el acta de su muerte diciendo que las causas eran por una caída violenta. Fue tanta la polémica que se desató su deceso que en esos tiempos surgió un dicho popular entre el pueblo que se refería a cosas que no tenían explicación y el dicho es así: eso y lo de Trinidad se sabrá en la eternidad. Atormentado por la tragedia, José María Marroquín fallece al siguiente año dejando huérfano a su único hijo José Manuel. Luego de que José Manuel crece y estudia, se convierte en un escritor adorado por los académicos de la gramática española. En 1853, José Manuel contrae matrimonio con Matilde Osorio y a pesar de pertenecer a una familia poderosa y acaudalada, muerte, dolor y sufrimiento rodean a la pareja, quienes soportan la pérdida de nada más y nada menos que 8 de sus hijos
por muertes misteriosas. Se dedicaron y esforzaron por salir adelante con sus 6 hijos restantes. Y en 1854, o más bien desde 1854, empiezan a sufrir ataques y asedios, de cuenta por el revolucionario José María Melo. Marroquín fue prisionero de Melo y para poder ser liberado debió entregar una gran cantidad de caballos y una gran cantidad de dinero. Y durante los años contiguos la hacienda siguió sufriendo múltiples ataques y saqueos por cuenta de los revolucionarios dirigidos por Tomás Cipriano. A finales del siglo XIX se desató la Guerra de los 1000 días, que trajo consigo una devastación absoluta, y en medio de todo José Manuel logró convertirse en uno de los dirigentes políticos más importantes. En 1899, uno de sus hijos, Lorenzo Marroquín Osorio, decide construir un castillo al sur de las tierras, sin tener en cuenta toda la energía concentrada que rodeaba y que con ella cargaba este terreno. Para el diseño contratan a Gastón Lelarge, el arquitecto que también diseñó el Capitolio Nacional, y las construcciones las desarrollaron Julián Lombana y Demetrio Chávez entre los años 1899 y 1902. Desde el inicio de la construcción ocurrieron sucesos lamentables. Por ejemplo, durante el proceso de construcción del castillo cobró no solo una, sino varias vidas de los obreros que trabajaron. Luego de terminado empezaron a suceder cosas misteriosas. Cuentan las personas que transitaban frecuentemente por el camino entre Bogotá y Tunja, que afirman ver siluetas en los cristales de las ventanas y sombras que caminaban por entre los caminos y corredores del jardín del castillo. Estas historias son muy frecuentes en castillos de todo el mundo, manifestaciones de espíritus dentro de fortificaciones antiguas. Uno de los más reconocidos es el caso del castillo Killingham, ubicado en la frontera entre Escocia e Inglaterra. El castillo dicen que es el castillo más embrujado del mundo. Se dice que está habitado por decenas de almas en pena. Uno de los más conocidos de este castillo es el muchacho en pena, que es un espíritu, un alma que inunda los pasillos del castillo con gritos desgarradores que hielan la sangre y paralizan el corazón. Pero pienso que no es solo un chico, sino en realidad es una entidad mucho más antigua, más oscura de lo que nos podemos imaginar. Y es una entidad que se alimenta de las personas y de las almas inocentes que se cruzan en su camino. Y pues en realidad él lo que hace es, cuando emite estos gritos, como cuando uno los escucha, se paraliza y empieza a desbordar ese sentimiento, esa sensación de angustia y dolor. Esa es la escena preferida de él. Entonces él emite estos gritos para que nosotros, cuando estemos cruzándonos por su camino, pueda absorber totalmente todo lo que nosotros desprendemos cuando lo escuchamos. El castillo Marroquín tampoco se queda atrás con estas historias y también son historias de la actualidad. Por eso vamos a darle paso a Moon para que nos cuente algunas de estas historias. Historias en la actualidad del castillo marroquí. Es de recordar que el castillo no solamente nos habla de partes históricas de nuestro país Colombia, sino también nos narra y cuenta diferentes historias que a lo largo del tiempo el castillo no solamente estuvo en una parte cultural del país, sino también fue una propiedad privada, la cual se alquiló y también a lo largo del tiempo se estuvo vendiendo. Una de las historias más fuertes es sobre un narcotraficante de la época de la década de los 80. ¿Qué sucedió y por qué es tan importante esta historia? Ok, este personaje toma como propiedad o compra la propiedad como tal del castillo marroquí y se dice o se cuenta en ese entonces que dentro de la propiedad desmembró, mató o le hizo algún tipo de situación complicada a personas o enemigos que le querían hacer algún tipo de daño. Se dice o se cuenta que a partir de que este personaje compra esta propiedad, cae en la locura dentro de la misma y empieza a suscitarse situaciones paranormales mucho más fuertes que las anteriores que contó Bill.
como por ejemplo, él empezó a sufrir de alucinaciones, psicofonías, empezó a decir o a alucinar que sus enemigos acechaban las paredes del castillo. A partir de que sucede esto, pues se crea algún tipo de teoría que es una bastante conocida dentro del arte del ocultismo, y es que él cae en locura. A partir de que él cae en locura, lo lleva a desvivirse o cometer un acto lascivo para su vida. A partir de esto, las personas o guardianes, quienes cuidan el castillo, han contado a lo largo del tiempo y de viva voz que no solamente ven una mujer bajando por las escaleras dentro del castillo, una mujer vestida de blanco, muy bonita, más o menos la descripción idéntica de la mujer, quien inicia como toda esta historia paranormal, sino también hablamos sobre niños, risas, llantos, gritos. Las personas que cuidan como tal el castillo han comentado que incluso han pedido administraciones, no estoy hablando netamente en este momento, en siglo 24, en el 2024, sino estoy hablando de años anteriores. De viva voz es sabido o es bien sabido que existen personas o guardianes que han comentado que por favor se cree algún tipo de cabaña a las afueras del castillo, ya que pues claramente nadie es capaz, o las personas que han intentado entrar a este castillo de manera ilegal para hacer, digamos, como algún tipo de excursión o alguna situación así, salen corriendo, porque es bien sabido que a lo largo de los años este castillo en las noches pasan cosas muy extrañas, no solamente que tú ves personas o cosas, sino que realmente ves el demonio en persona. Entonces claramente pues los guardas de seguridad no les afana mucho como que se metan a robar o alguna cosa así, sino más bien les angustia la peligrosidad que cada persona quiera buscarse o encontrar prácticamente dentro de esta propiedad. A lo largo del tiempo, dentro de la propiedad han existido muchísimos accidentes que no se encuentran explicación. El último accidente se suscita en este año, un festival bastante conocido de música electrónica aquí en Colombia, el cual se realiza en el Castillo Marroquí, a las afueras de la ciudad de Bogotá, más o menos, entre Bogotá y Chía, más o menos, es como para decirles geográficamente dónde está ubicado. Resulta que en las horas de la tarde se suscita un accidente con uno de sus trabajadores. Estaban haciendo el montaje del escenario principal. Esta persona, digamos como que los otros operarios cuentan que esto estaba bien montado, o sea que el montaje estaba bien hecho, y no entienden cómo se cayó algún elemento de esta escenografía, se le cayó a la persona y pues tristemente se desvivió. El compañero que estaba con él o estaba acompañándolo, ayudándole frente a su trabajo, esta persona quedó lesionada. Al final no supimos, frente a la prensa colombiana, si esa persona estaba en una clínica, seguía viva o qué había pasado con él. A lo largo del tiempo dentro del Castillo Marroquí, hoy en día, pues muchas personas no lo sabrán, jóvenes, muy jóvenes, de pronto no lo tienen muy en cuenta, y es que dentro del castillo siempre se ha tenido la creencia que si uno hace más de una vez un evento dentro del castillo, el castillo te lo cobra. ¿Por qué? Porque todo ambiente o toda casa o todo castillo que lleva tantos secretos o cosas dentro de sí mismo toman vida. Y las almas y personas que perdieron la vida tristemente dentro de él habitan esta casa. Entonces ellos lo ven como un círculo para hacer muchas cosas, como para tomar venganza o retaliación de las cosas tan espantosas de las cuales vivieron. Entonces, terminando esta parte de los castillos y de toda esta situación, vamos a tocar un tema con Bill muy importante, y es el tema con el agua. ¿Qué tiene que ver el agua, las lagunas, los ríos? Esto tiene también una parte paranormal muy importante, y el por qué es interesante entender este tipo de situaciones. Entonces, Bill, ¿tú qué opinas? Claro, Moon, tienes toda la razón y es muy cierto que en nuestro territorio, en nuestro país Colombia, hay muchas lagunas, muchos ríos en diferentes partes del territorio que están encantados. Algunos son portales, otros simplemente son puntos sagrados de pagamento, pero en realidad existen y es importante saberlo. Digamos acá cerca de Bogotá tenemos la laguna de Guatavita, que es un punto de concentración energética muy importante y tiene una trascendencia histórica que pues ya ha pasado los siglos. Y la primera historia habla de los seres interestelares que utilizaban ese espacio como recolección de oro. Ellos llegaban hasta acá para extraer el oro que en la zona se producía, porque pues lo necesitaban en su planeta. Necesitaban cubrir su planeta con este material para algún tipo de protección.
porque el oro no solo protege energéticamente, sino físicamente también puede repeler, digamos que ciertas fuerzas. Más adelante, con el desarrollo de la civilización humana, cuando aquí se asentaron las primeras civilizaciones, las primeras comunidades, estas tierras, las tierras de Guatavita, eran pobladas por los muiscas. Los muiscas tenían una serie de rituales y pagamentos, los cuales los hacía cumplir su cacique. Su cacique los obligaba y les exigía extraer y crear el oro de estas tierras para entregarlo como ofrenda a un dios que existe dentro de la laguna. Digo que existe porque aún hay personas que dicen que ven brillar algo en el centro de la laguna. Y el cacique tenía que hacer esta ofrenda con una ceremonia especial que era con una barca que también estaba cubierta de oro, y él tenía que subir solo hasta la mitad, hasta el centro de la laguna, para entregar su ofrenda. Y estas ofrendas eran entregadas a este dios como una forma de agradecer todo lo que él les otorgaba para su subsistencia, alimentos, elementos de herramientas para construir sus casas, el buen clima, las tierras fértiles, etc. Pero continuando, en estos momentos parece que todavía sigue siendo visitado esta laguna por seres estelares. Parece que es un portal todavía que se concentra mucho la energía. Y pues hay otra historia acerca de un barco que dicen que está allá enterrado, pero pues eso lo podemos dejar para otro momento. También existe un lugar encantado en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, tierra de cogis y arhuacos. Y cuentan que muy dentro de la Sierra Nevada existe una cascada que muy probablemente es un portal a otro lugar, otro destino fuera de este plano. Y le advierten mucho a las personas que logran llegar a este punto sagrado que cuando vayan a cruzar por detrás de la cascada contengan la respiración, porque muy posiblemente si llegan a respirar serán absorbidos y transportados a solo ellos saben. Y bueno, estos relatos también es para que ustedes los tengan en cuenta y no pasen desapercibidos o no pasen por ingenuos ante una situación de estas. Si les dan una recomendación es para que las tengan en cuenta. Me imagino que todos tenemos relatos increíbles. Me gustaría que ustedes dejen sus relatos asombrosos aquí en los comentarios. Y vamos a darle paso a Moon, que debe tener unas historias asombrosas. Bueno, mis amores, entonces ahora sí, comenzamos con una historia que les quedé viendo en uno de los en vivos. Ok, esta historia que voy a contar me pasó hace unos 15, 16 años y esta historia se suscita en un barrio de Teusaquillo, localidad de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, y resulta que tomé en alquiler una casa bastante grande, antigua, muy bonita, en la cual decidí establecer un bar café hace muchos años. Resulta que esta casa constaba de 2 pisos o constaba de 2 pisos. El primer piso fue netamente el que yo alquilé para el negocio. Resulta que esta casa tenía más o menos un metraje de unos 500 metros. Les voy a hacer varias aclaraciones. Dentro del primer piso no existían ventanas. La única parte por donde podía entrar poquito de aire era por la puerta principal. Y ahorita les digo el por qué les estoy contando eso. Entonces resulta que comienzo yo con este negocio con muchas ilusiones y este establecimiento que coloqué resulta que quedaba cerca a una universidad pública muy conocida del país y resulta que me empezó a ir muy bien, las cosas marchaban bien, de vez en cuando sentía cosas raras, pero decía, ok, todas las cosas antiguas traen su historia y traen sus propias cosas. Pasado el tiempo, claramente pues el establecimiento a veces se cerraba temprano o se abría muy temprano. Por lo general siempre desayunaba yo dentro de este lugar, más o menos entre las 4 a las 5:30 de la mañana comienza mi día. Resulta que empecé a darme cuenta a partir del primer mes que en la casa pasaban cosas extrañas. ¿Se acuerdan que les estaba contando que dentro de la casa no existían ventanas? Bueno, resulta que las puertas eran 5 habitaciones que se adecuaron para el café bar y se cerraban y se abrían. Aquí, ¿qué es lo raro? Resulta que esas puertas nunca encajaban, o sea, nunca el marco, no sé qué problema tenían los marcos de las puertas, pero las puertas nunca encajaban. Una vez
tuve que hacer unas refacciones. Estaban unos familiares míos dentro de la casa ayudándome a colocar unas cosas y se empezaron a cerrar todas las habitaciones de una manera muy extraña. Uno de ellos quedó atrapado dentro de una habitación. Nos tocó pues prácticamente tumbar la puerta porque no podíamos sacar a esta persona de ahí. Pasa el tiempo y tenía como una pequeña zona de lavandería, pues claramente para limpiar los artículos de las mesas, los manteles, los enseres. Yo tenía todo muy bien organizado dentro del establecimiento y empecé a fijarme en una parte importante y era el dindel de la puerta. ¿Qué es el dindel? La parte superior de las puertas donde está como esta pequeña, no sé, como un pequeño marquito en cemento. Ok, la casa era toda de color blanco. Todos los días que yo quería o iba a recoger los manteles o de pronto las cosas que había lavado para el negocio, aparecía mi nombre completo en color escarlata, como si alguien tomara un lapicero de color rojo y escribiera retiñendo mi nombre. Siempre, todos los días, empecé a comprar pintura de color blanco, compraba decol, compraba muchas cosas para quitar esa mancha de la pared. Y al otro día volví a salir un poco más vivaz mi nombre en color rojo. Empecé a percatarme de que claramente en la casa existía alguien más, aparte de las personas que estábamos vivas. Y un buen día, tomando el desayuno a las 4 de la mañana, yo sentía a 2 niños, pero se me hacía muy curioso, porque la dueña de la casa no tenía hijos. Ella nunca me había comentado ni siquiera que tenía familia. Resulta que empiezo a ver los niños, tú escuchabas a los niños correr, cantar, gritar, siempre en las horas del levante. ¿Qué son las horas del levante? Entre las 3 y 5 de la mañana, ¿me hago entender? Entonces siempre escuchabas niños correr por la casa. Resulta que, bueno, un día, estando yo tomando el desayuno, iba a cerrar la pipeta del gas. Aquí iba a hacer una aclaración: la casa no contaba con ductos de gas, no venían instalados dentro de la propiedad, sino que tenía que comprar una bala gigante de gas para conectarlo a la estufa. Resulta que siempre que intentaba, que yo estaba sola, prender el gas, la pipeta se movía de una manera como muy extraña. O sea, es como si estuviera en todo momento temblando la casa. Y siempre sentías mucho calor dentro de la propiedad, siempre. Y pues un primer piso, seamos honestos, Bill, siempre uno siente como una sensación de frío. Siempre en la mayoría de casas que tienen un primer piso, da mucho frío. En esta casa no. Tú sentías mucho calor, como si las paredes desprendieran un calor infernal. Esa mañana vi los niños tomados de la mano, un niño de 5 años y una niña de 4 años, muy bonitos juntos, de tez blanca, ojos claros, sus cabellos eran rubios. Y en ese momento me percato que detrás de ellos hay un hombre que mide entre 1,80 más o menos, una edad que oscila dentro de los 80 a los 90 años, hombre el cual me daba la impresión no era colombiano. Sus características físicas no parecía de una persona latinoamericana, sino extranjera. En ese momento que yo coloco mi mano sobre la pipeta de gas para apagarla, porque me dio angustia de pronto de crear algún incendio, pone este hombre su mano sobre la mía y empiezo a entrar en un trance. Él empieza a mostrarme, como si yo les mostrara a ustedes una película de lo que sucedió dentro de la casa y por qué ellos están ahí atrapados. Resulta que este hombre, más o menos entre la década de los 60 y de los 70, ¿por qué se los digo? Porque él me mostró como la vestimenta de esta época. Es por eso que aludo que puede ser en estas épocas, entre los 60 a los 70, más o menos décadas 60-70. Resulta que este hombre era una persona alcohólica, y en uno de sus arranques decidió tomar un poco de gasolina que tenía dentro de un recipiente, la vertió sobre la casa, sobre él mismo y sobre sus nietos que estaban acostados, y prendió fuego a la casa y con ellos dentro. Resulta que la casa se incendia por completo, pero la fachada permanece. O sea, es como si yo tomara una caja de cartón y toda la caja se quema por dentro, pero lo que está por fuera permanece. Eso pasó dentro de la casa. A partir de esto, claramente pues quedé un poco abrumada por la situación. No sé cuánto tiempo duré en trance. A mí quien me encuentra es un familiar. Más o menos me contó en ese momento que me encontró desmayada sobre el piso de la cocina.
Y a partir de ahí empiezo a tener mucha más conciencia. Yo, ojo con esto, yo desde niña tengo el don de poderme comunicar con personas que no están acá, el poder de ser medium. Y claramente estos dones desde que eres pequeña o pequeño, pues se empiezan a representar de diferentes maneras. Aquí yo voy a hacer una aclaración muy importante. Yo no los estoy invitando a que intenten contactar a nadie porque yo entiendo la necesidad del ser humano de siempre buscar o indagar qué sucedió con su familiar o qué sucede después de la muerte. No todas las almas son buenas, no todas las narrativas son iguales frente a una persona que fallece o es tanatonauta, que los tanatonautas son personas que duran milésimas de segundos fallecidos y vuelven a la vida. O sea, clínicamente hablando, fallecen por un minuto y regresan, como que los logran otra vez volver a reincorporar. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa? No todas las almas son buenas. Claramente, como ya tantos años y tantas lecciones de la vida misma, te van enseñando que no siempre te tienes que involucrar donde a ti no te han llamado. No todas las almas buscan la luz. Aquí simplemente, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño se va primero en una etapa muy importante de su vida, o sea, que es la niñez, ellos no entienden el por qué están atrapados, porque se vive en un bucle, ellos buscan la luz. Entonces siento que estos niños me buscaban mucho para buscar la manera de yo darles como una solución entre mis pocas posibilidades, por alguna manera así decirlo. Hace muchos años, Bill me acompañó. Aquí les voy a hacer una pequeña, digamos, acotación o nota, a una sesión de palabra o un circo de la palabra, que a esto se le llama, los indígenas aquí en Colombia hacen el círculo de la palabra, que es donde tú te sientas a hablar con diferentes personajes indígenas, que aquí son conocidos como mamos, quienes te guían o te dan algún tipo de información importante para tu vida espiritual. Resulta que uno de estos mamos me hizo esta aclaración, por eso se los vengo a contar, porque él me decía a mí, mira, Luna, tú tienes que aprender que no todas las almas son buenas y siempre van a buscar la manera de pintarte la mejor historia para que tú les ayudes. Vuelvo y les reitero, yo no estoy diciendo que estos niños sean malos y se hayan merecido lo que se merecieron, porque claramente no es así. Es muy triste, sí, total, pero uno tiene que comprender que uno no tiene por qué inmiscuirse en cosas donde tú no tienes conocimiento y así lo tuvieses, es mejor evadir este tipo de situaciones. Resulta que un día me cito con la señora que me alquilaba el lugar, como tal el espacio, y decido confrontar la situación. Le narro y le cuento qué fue lo que sucedió y lo que me ha venido sucediendo dentro de la casa. Esta señora, totalmente desconcertada, me dice que yo por qué le estoy diciendo esto. Y resulta que yo le digo a la señora, es que yo sé que de pronto usted no debe creer en este tipo de cosas, pero yo hago, me ejerzo bajo este tipo de religión, que es la vieja religión, que es la wicana. La señora se pone a llorar y saca una botella de vino, nunca se me podrá olvidar, y decía Toscana. Y empieza a narrarme que efectivamente lo que yo le estoy diciendo es verdad, que efectivamente fallecieron unos familiares de ella dentro de la propiedad, que la propiedad se incendió, y que ella después, cuando fue grande, como heredó la propiedad, entonces la arregló y la puso bonita. Resulta que esa señora mucho tiempo duró arrendando la propiedad, pero me contaba que los inquilinos no duraban más de un mes, que yo era la que había durado más tiempo. Entonces me causó un poco de incertidumbre porque siento que uno tiene que regirse en una honestidad, es ser transparente en la medida en la que sea posible. Y como propietario o persona que toma en arriendo una propiedad, es importante averiguar qué sucedió en esa propiedad y por qué la están alquilando. Resulta que esa señora me ha mostrado desde su segundo piso una pequeña fuente que fue la única que no se pudo incendiar porque era de roca, una roca especial. Resulta que efectivamente la fuente tenía avisos de incendio de hace muchos años. No pasó un mes y esta señora empezó a percatarse que a mí me iba muy bien, que yo ya tenía mi nicho de clientes, que las cosas iban marchando de buena manera. Al parecer esta señora, supongo que asumió que yo había liberado estas almas y que la propiedad quedó limpia, lo cual no es así, nunca fue así. Esta propiedad hoy en día no existe, esta casa que yo tomé en alquiler, hoy en día no existe, esta casa la destruyeron. Resulta que
esta señora empieza a aludir que yo liberé estas almas, lo cual nunca fue así, porque cuando suceden actos trágicos dentro de una propiedad, es mentira que alguien te diga a ti, yo te libero y te limpio esta casa. Eso es totalmente mentira. Un suceso trágico, cuando se suscita dentro de una propiedad, eso nunca va a encontrar la luz, ni nunca se va a liberar. Por más que a ti te digan es que yo tengo la bruja, el chamán, el sacerdote, el cura, eso es mentira. ¿Listo? ¿Por qué les estoy haciendo yo esta aclaración? Resulta que al poco tiempo pasar el mes, a mí me empezó a ir muy mal en el negocio. Las ventas empezaron a caer, los clientes ya no iban. Claramente me tocó entregar pues el espacio que me alquilaban a la señora, y durante el trasteo o mudanza se me ha caído una matera que pesaba más o menos unos 60 kilos. Resulta que la matera tenía una mata de romero. El romero es muy bueno que lo coloquen a la entrada de un negocio. Ya les digo el porqué. Resulta que esa mata de romero a mí se me empezó a dañar durante ese mes. Se empezó a quemar de una manera muy extraña. Yo dije, algo le está pasando al negocio y algo me están queriendo como energéticamente atacando. ¿Sí me entienden? Entonces se me ha caído la matera, me agacho a levantar lo que rompí y resulta que encuentro un hueso más o menos de un alrededor de centímetros, de unos 25 centímetros de largo, y al lado de este hueso habían unos pequeños crucifijos tallados en madera en una bolsa negra. Claramente no tuve que buscar más explicaciones. Resulta que esta señora me había mandado a hacer un trabajo para que el negocio, para que yo me aburriera, mi negocio se fuera y ella poder tomar entonces como tal la casa y colocarla en alquiler ahora sí para un negocio propio. Resulta que a ti la vida te da muchas vueltas y al final de esta historia esto no terminó bien. Esta señora, hasta donde supe, pensó que yo había liberado la casa, lo cual no fue así. Resulta que esta casa empezó a presentar, a partir de que yo me voy, cosas muy extrañas dentro de la propiedad. Esto llegó a tanto que esta señora tuvo que vender y la persona quienes, no sé, le compran la propiedad, mandan demoler la casa. Sé que al día de hoy suceden cosas muy extrañas en lo que colocaron dentro de este terreno. Sé que asustan a las personas y al final del día, de pronto ustedes me pueden preguntar, Luna, pero esta señora, ¿cómo sabía lo que pasó dentro de la casa? Ok, ella era la tercera nieta de este señor. Ella se salva, es gracias a un familiar de ella que pasó a recogerla porque querían tomar la merienda para llevarle también a sus primos. Y ella es la única que se salva. Toda su familia murió de maneras trágicas. Sé que ella en este entonces que les estoy contando esta historia era una persona alcohólica. Sé muchos infiernos por los cuales pasó. Cuando yo recuerdo que les estuve hablando en el en vivo a las 2 de la mañana de uno tiene que saber dónde carajos va a tomar en arriendo, es tan importante, es por esto. Claramente esta no es la primera ni la última historia que les voy a contar alrededor de estos capítulos. Sé que les gustan mis historias, también Bill va a contar las historias de él. Les agradezco infinitamente el acompañarnos, el estar aquí siempre y el ser parte de este gran proyecto. Les mando miles de bendiciones. Distinguidas y distinguidos oyentes, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo en Esto Parece Cosa de Magia. No olviden compartir y darle like aquí abajo.